Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, vamos a la segunda parte de nuestro breve análisis sobre el modelo del disco de Poincare. Recuerden ustedes que habíamos hablado de transformaciones de Mobius, transformaciones de este tipo, en el plano complejo. Claro que también dijimos que podíamos considerar transformaciones de Mobius que vayan del disco unitario en el disco unitario. Una propiedad importante de estas transformaciones, que solo voy a mencionar, pero que ustedes la pueden demostrar o buscarla, es bastante simple, es que si nosotros considerásemos, voy a hablar un poco de la esfera de Riemann, solo para podemos considerar, la esfera de Riemann no es otra cosa que una esfera, pero la semisfera, digamos, superior, podemos establecer una biyección con el plano complejo, en realidad con R2, ¿no? Que topológicamente R2 es el plano complejo, pero bueno. Entonces uno dice, bueno, tengo un punto acá del plano complejo, no sé, W sub n, y considero la recta euclideana, ¿no? Que pasa por este punto y por el, acá considero un eje Z, y a este punto lo llamo el polo norte de la esfera. Bueno, el polo norte no es muy original el nombre, entonces si ustedes consideran la recta que une el polo norte con este punto arbitrario, van a obtener un único punto acá donde va a tocar a la esfera. ¿Okay? Lo pueden llamar Z sub n. Y así para cada punto le va a corresponder un único punto en la esfera. ¿Bien? Y es claro que ustedes pueden observar que cuando el módulo del punto que yo tomo tiende a infinito, bueno, eso sucede si solo si Zn tiende a, este punto se va a acercar al polo norte. ¿Ok? Denme un segundo. Disculpen, cuestiones de la casa. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, yo puedo establecer así una biyección, ¿no? Entre todos los puntos del plano y al punto, digamos, a los puntos del infinito los coloco en biyección con el polo norte. ¿Okay? Entonces uno habla de... y bueno, lo que sucede... entonces cuando nosotros vamos a hablar del plano extendido, ¿no? Así. Cuando yo haga esto, simplemente es C unión infinito, y esto lo pueden interpretar de esa forma, ¿no? Ok. Bien. Una propiedad muy importante de las transformaciones estas, las transformaciones de Mobius, es que llevan, en todo el plano complejo, llevan circunferencias en circunferencias, pero circunferencias extendidas. ¿Okay? ¿Qué es una circunferencia extendida? Es o una circunferencia euclideana normal o una recta, ¿no? Entonces, necesariamente si yo tengo una circunferencia o una recta y aplico una transformación de Mobius, la llevo en otra circunferencia o en otra recta. Y además, bueno, ya sabemos que eso sí lo demostramos, que las aplicaciones de Mobius son conformes, ¿no? Esencialmente porque la derivada no es nula por definición, porque recuerden que nosotros habíamos definido esto de manera tal que, bueno, la derivada, ¿quién es? Es A cz más d sobre c az más b. No, perdón, es una mal. El cansancio, menos, regla de derivación, menos c az más b dividido cz más d al cuadrado. Entonces esto nos quedaba AD menos CB sobre CZ más D al cuadrado. Y estas transformaciones las habíamos definido de manera tal a propósito para que las derivadas no sean iguales a cero. Entonces
son transformaciones de este tipo donde vale esta condición, ¿no? Bueno, entonces es conforme, entonces preserva ángulos, además transforma circunferencias en circunferencias, eso no lo probamos, pero se los dejo como prueba si quieren tratar de demostrar eso, circunferencias extendidas, ¿no? Ok, entonces eso es muy bueno. Y además tienen otra propiedad súper importante, que también se las voy a dejar como ejercicio, antes de continuar con el análisis del modelo, que tiene que ver con algo llamado razón cruzada, ¿no? Entonces, esto en realidad, dependiendo del libro, se puede definir de diferentes formas. Y después uno tiene que hacer un cambio en la definición de longitud que hace en el plano hiperbólico, en el modelo del disco de Montague, pero bueno, eso depende del libro. Entonces, vamos a hacer Z2 menos Z1 por Z2 Z0. Z1 menos Z3, Z1 menos Z2, ok. Z1 menos Z0, Z2, perdón, Z3. Creo que era así. Bien. Vamos a ver cómo la define acá Barbosa. Sí, de esa forma. Okay. Pero, insisto, esto se podría, en otros libros se aparece definido de otra forma. Pero lo importante es que las transformaciones de Mobius, ¿sí? F es Mobius. Luego, lo que nos interesa es que lo que vale es que si yo aplico a cada número de la transformación de Mobius, la razón cruzada no se modifica. ¿Bien? Eso no es difícil de probar. Eso, esencialmente, si los dejo como ejercicio, sigue del hecho de que si yo una transformación de Mobius, nosotros dijimos que tenía nada más que dos puntos fijos. Entonces, si yo tiene dos puntos fijos porque si f de z es igual a z, lo que me queda, la solución es una ecuación de segundo grado, entonces como máximo tiene dos puntos fijos. Y entonces con eso yo digo, bueno, si yo tengo una transformación que fija 3 puntos, tengo dos transformaciones que fijan 3 puntos, entonces tienen que ser la misma. ¿Okay? La misma aplicación. Y con esas dos consideraciones se puede demostrar esto. ¿Ok? Bien. Ok, entonces eso se los dejo como ejercicio que vale esto. La razón cruzada, esto se conoce como razón cruzada, es invariante por transformaciones de Mobius, ¿no? Es invariante significa que si yo aplico va a seguir teniendo el mismo valor. Bueno, entonces tenemos un montón de cosas. Tenemos que transforma circunferencias en circunferencias, mantiene esto, y lo que vimos antes, que eso sí lo habíamos mostrado, que esencialmente es conforme, ¿no? Si las aplicaciones de Mobius son conformes, mantienen los ángulos. Los ángulos entre dos curvas son invariantes por transformaciones de Mobius, y esencialmente sigue de este hecho, ¿no? ¿Se acuerdan que usamos la regla de la cadena? La demostración era simple. Bueno, entonces, con todo eso, ya vamos a hacer es introducir, vamos a volver al modelo del disco de Montague. Nosotros ya habíamos definido, ya habíamos dicho quiénes eran las curvas hiperbólicas en este modelo. Entonces, yo tenía dos puntos. Si yo tenía dos puntos que estaban en el mismo diámetro, entonces el segmento de recta de ese diámetro era el segmento hiperbólico entre
que une esos puntos. Ahora, si esos puntos no estaban en el mismo diámetro, por ejemplo, tengo un punto acá y un punto acá, ¿no? Entonces, el segmento de recta, viene acá, iba a ser, ¿quién era? Era este tipo. La recta que pasa por esos dos puntos ustedes consideraban la única circunferencia que pasa por A y B y que es perpendicular a el disco unitario. ¿Okay? Y habíamos mostrado que existe y que es única esa circunferencia. Eso es lo que satisface el axioma 1 de la geometría hiperbólica, ¿no? Que es el mismo euclidiano. Por dos puntos pasa una única recta, ¿no? Por dos puntos pasa una única recta. Recuerden que eso lo mostramos y antes de demostrarlo hablamos potenciar un punto y vimos algunos resultados preliminares. Bueno, entonces ahora yo quiero decir, bueno, quiero definir una distancia entre A y B. A este punto le voy a llamar S y a este T, ¿no? ¿Cómo introduzco una distancia? Primero tengo que introducir una distancia entre A y B, pero tiene que ser una distancia tal que, si yo, bueno, primero tiene que satisfacer, ¿no?, todo lo que uno espera de una distancia, una función distancia, ¿no?, una función longitud. Que la distancia de A a B sea la misma que de B a A, que satisfaga la desigualdad triangular. O sea, si yo tomo otro punto C, la distancia de A a C más la distancia de B a C tiene que ser mayor que la distancia de A a B, ¿no? Todo lo que uno espera de una distancia. Y además, el hecho de que, si yo considero la semirrecta que va a este punto, que este sería un punto ideal en el infinito, entonces la semirrecta que empieza en S, claramente, bueno, vamos a tener que pedir que tenga longitud infinita, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que necesitamos. Entonces, fíjense cuál es la función que define, que aparece en el texto, ¿no? Es la siguiente. Es la distancia, vamos a decir así. En el libro aparece con L de longitud, pero yo voy a usar la D de distancia. La distancia de A a B. Déjenme ver si esto se está viendo bien. Más o menos. Me estoy quedando sin tinta. La distancia de A a B aparece definida como el logaritmo natural de AS, la define a TBS, Esta es la distancia euclidiana. Cuidado, esta es la distancia euclidiana del segmento AT, pero el euclidiano, ¿no? Y el segmento euclidiano BS, ¿ok? Dividido BT a S. Sí, BT a S. BT por AS. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, la definimos de esa forma, ¿no? De esta manera. Y estos también son segmentos euclidianos. ¿Okay? La distancia euclidiana. De esta manera defino la distancia hiperbólica entre A y B. ¿Okay? Esta es la distancia hiperbólica en el modelo del disco. Distancia hiperbólica. Entonces, bueno, algo bastante interesante es que tenemos que, por lo que dijimos antes, si yo tengo una transformación de Mobius, entonces la transformación de Mobius va a mantener inalterada la distancia hiperbólica. Eso sí es lo que dijimos antes, por la forma en la que está definida. Porque esto lo pueden interpretar como una razón cruzada. ¿Ok? Fíjense que lo pueden interpretar como una razón cruzada. Porque esto va a ser una diferencia, ¿no? Bueno. Y
Después simplemente aplicarían el logaritmo, así que no cambiaría nada. Estas cosas van a mantenerse inalteradas por transformaciones de... Entonces tenemos que... Sí. Disculpen. Si F Mobius. Luego la distancia de F de A a F de B es la misma que la distancia de A a B. ¿Okay? Si yo aplico una transformación de Mobius, las distancias entre dos puntos no se modifican. Lo definí de esta forma. Ok. Entonces lo interesante es mostrar, bueno, entonces tenemos que, por definición, la distancia de A a B, vamos a ver que va a ser la misma que la distancia de B a A. Eso sigue de la definición. ¿Qué más tenemos? Observen que si el punto, por ejemplo, el punto A, yo quiero considerar, por ejemplo, el segmento SB, si el punto A tiende a S, si el punto B tiende a S, A tiende a S, disculpen que no funciona esto. Entonces, esta distancia tiende a 0, todo esto tiende a infinito, y el logaritmo de algo que tiende a infinito tiende a infinito. Entonces, distancia esa es solamente una observación para ver que efectivamente yo considero la semirrecta que empieza acá va a tener, o la que va de B a S, tiene distancia infinita, ¿no? Me estoy quedando sin tinta de todos los colores, así que estoy en una crisis. Ok, entonces también tenemos esto que nos interesa. Bueno, claramente esto por definición es mayor que 0. ¿Okay? Está definido para que así sea. ¿Okay? Bueno, nos queda la desigualdad triangular, ¿no? Entonces, queremos mostrar esto que D de AB es menor o igual que la distancia, bueno, en general, salvo un caso trivial, va a ser menor o igual que distancia de AC más distancia de BAC. ¿Okay? Entonces, queremos mostrar esto, para que esto sea una distancia bien definida. ¿Bien? Bueno, entonces, veamos cómo proceder con esto. Entonces, esto es lo que nos interesa mostrar. Los otros son triviales, siguen de la definición. Okay, entonces, déjenme ver cómo era esto. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, ahí voy a hacer una observación que por ahí no sé si está tan claro en el libro. Imagínense que ustedes tienen 3 puntos. A, B, C. Y tienen acá un triángulo hiperbólico. Tienen un triángulo hiperbólico acá. ¿Okay? Donde estas cosas, bueno, ya saben, son circunferencias que son perpendiculares al disco, etcétera, etcétera. Y ustedes quieren determinar que vale la desigualdad triangular.
que la distancia de AB es menor que la distancia de B a C y de C a A. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, ustedes pueden hacer lo siguiente. Consideran una transformación de Mobius que lleva este punto, una transformación de Mobius del disco en el disco, ¿no? Que recuerden que se puede hacer una de esas transformaciones. Que lleve el punto A al centro. ¿Bien? Entonces, considero, voy a dejar esto acá, la definición que tenemos es la distancia de AB es el logaritmo de estas, esto, AT por BS sobre BT sobre AS. Recuerden que en este caso sería, con la notación esta que estamos usando, tengo A, tengo B, tengo ahí una circunferencia, a este lo llamamos S y a este lo habíamos llamado T. ¿Okay? Y estas son distancias euclidianas. Eso solo lo dejo anotado para no perderlo de vista. Entonces, yo quiero demostrar esta desigualdad. Tengo este triángulo, sea, bueno, entonces considero una transformación de Mobius de D en D, tal que lleve esto podría, es lo mismo mostrar, déjenme ponerlo de otra forma, es lo mismo mostrar esto, CB es menor que AC más AB. Bien, eso es, pero me conviene, ya que lo dibujé así, me conviene hacer esto. Que lleve A en el centro, ¿bien? En O. Entonces, voy a llegar a este punto acá. Ahora viene la observación importante. Si yo hago eso, yo meto esa transformación. Por ahí eso no sé si está bien especificado en el libro. Yo meto esa transformación, estoy mandando este A al centro. Claramente yo voy a tener otro triángulo, ¿no? Eso ya lo dijimos. Ahora, dos de sus lados van a ser segmentos de diámetros. ¿Por qué? Porque yo tengo este tipo, lo estoy mandando, recuerden cómo definimos las rectas, ¿no? del disco de Poincare. Las rectas hiperbólicas en este modelo eran arcos de circunferencias, ¿no? Que eran perpendiculares al disco, o si no eran directamente diámetros del disco, ¿no? Entonces, si yo llevo un punto acá, necesariamente la recta hiperbólica correspondiente va a ser una recta euclidiana, va a ser un diámetro, ¿no? De esto. Entonces, yo vengo acá, entonces esto me va a quedar una cosa así. Ese va a ser mi lado. Porque estoy usando otra escala, ¿no? Lógicamente. Entonces acá voy a tener A, lo mando a 0. Acá voy a tener el punto C, más o menos F de C. Este lado, ¿no? Esta recta, este segmento de recta hiperbólico también va a ser un segmento de diámetro, ¿no? Por el mismo motivo. F de A va en el origen. Acá tengo F de B. Si quieren pueden hacer así, F de C, C', F de B, B'. Estos tipos directamente lo llaman C' y B'. Y creo que es lo que hace en el texto. Bueno, con alguna variación. Ok. Bien, entonces vamos a ponerlo así un poco.
Y el otro lado, sí, el otro lado va a seguir siendo, como no, ni este punto ni este punto van al origen, ninguno de estos puntos lo mandamos al origen, entonces también va a ser un arco un segmento de arco de circunferencia perpendicular al disco. Entonces esta es la situación que tenemos. ¿Okay? Bueno, pero además sabemos que esto, recuerden, esto no es a escala, ¿eh? No es a escala. No se confundan. Recuerden que estas transformaciones mantienen distancias hiperbólicas. Esta distancia de A a C va a ser esta distancia, que en este caso es una distancia euclidiana, sin problema. Bueno, cada una de las distancias se va a mantener. ¿Okay? Entonces, para fines prácticos, todo lo que suceda acá es lo mismo que analizarlo acá. Pero acá es más fácil de analizar. Justamente la idea era llevar todo a una situación de este tipo. Entonces, ahora yo puedo considerar esto. Hago así, y acá también continúo. Bien. Voy a usar las letras que... ahí estoy usando otra denominación. SQPR. Bueno, en el libro aparece distinto con otras letras. Y esto lo llamo M, lo llamo L. Okay. Bien. Entonces primero veamos quiénes son. Vamos a hacer algo. Prima. Solo voy a cambiar la notación. Prima para A prima. Para ser congruente con el texto. Entonces se lo cambio. Ahora sí. Entonces estamos bajo estas condiciones. Bueno, entonces uno puede decir, bueno, ¿quién es la distancia de O a A? ¿No? Entonces distancia de O a A. Bueno, va a ser logaritmo de A'S, ¿no? Como lo habíamos definido. Tenemos esta situación, AT, entonces acá va a ser A'R por BS, ¿no? BS, o sea, de O, bueno, coincide con nuestro S, dividido OR, ¿okay? Por A'S. Esta es la definición de la distancia hiperbólica de O a A. ¿Okay? Distancia hiperbólica. Ok, se definía con segmentos euclidianos de este tipo. ¿Okay? Bueno, sí, yo estoy... Solo voy a cambiar esta notación. Bueno, el libro... Para no confundirlos. Así está en el texto. ¿Okay?
Bien, entonces, ¿quién es ahora la distancia de, acá es B'? ¿Quién es ahora la distancia de O a A'? Ahora estoy considerando este tipo como A'. Entonces voy a trabajar con el segmento P y con el segmento Q. Entonces la distancia va a ser el logaritmo natural de A'P, acá es B'. Entonces va a ser A'P por OQ, segmento, ¿no? Por A'Q por OP, por definición de distancia euclidiana. ¿Y quién es la distancia? Recuerden que es lo que queríamos. Nosotros queríamos mostrar que la distancia, en este caso ahora va a ser lo mismo que mostrar que y recuerden que si yo muestro esto, yo estoy mostrando esto, ¿no? Porque en realidad yo aplico una transformación de Möbius, pero transformaciones de Möbius preservan distancias. Entonces, por la forma en la que la definimos, la distancia que nosotros definimos. ¿Por qué? Porque preservan razones cruzadas. Y en la definición de distancia aparece esto que es una razón cruzada. Ok, entonces eso es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos mostrar. Bien, nos faltaría ver, o sea, quién es, para poner todo acá sobre la mesa, quién es la distancia de A', con esta notación de A', B'. Bien, entonces va a ser el logaritmo natural de B'C por A'M sobre B'L, no, perdón, B'M por A'L. Entonces, déjame ver si esto se está viendo. Ok, bien. Bueno, entonces yo quiero mostrar que esto de acá va a ser menor que esto más esto. Bien. A ver si me conviene borrar esto. Bueno, entonces, si yo sumo esto, entonces voy a escribirlo acá. Yo hago de la distancia de O a B' más la distancia de O a A'. Okay. ¿Quién va a ser? Va a ser logaritmo natural. Uso la propiedad del logaritmo, ¿no? Estoy sumando estos tipos, entonces esa distancia va a ser el logaritmo del producto de esto por esto, ¿no? Entonces me queda B'R por OS sobre por A'P por OQ segmento sobre OR por DS por A'Q por OP. Ok, bien. Bien. Bueno, ahora observen que, bueno, esto obviamente no está a escala, pero esto, como yo acá estoy considerando el centro, OS es igual a OR, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esto se cancela. Y análogamente, OP es igual a OQ. Entonces, esto es igual a el logaritmo natural de B'R por A'P sobre BS
Bueno, entonces queremos mostrar que esto es menor que esto. ¿Ok? Bien, eso es lo que queremos mostrar. Yo ya puedo borrar esto. Esto también puedo borrar. Bueno, voy a escribir acá. Ahí mostramos esto. Ok. La suma de estas distancias es igual al logaritmo de esta cosa. ¿Ok? Eso lo tiene en la página 156. Bien. Ok. Entonces ahora, ¿qué es lo que tienen que observar? A sí, A prima Q ta. Entonces vienen acá. Recuerden que este dibujo no es a escala. Bueno, entonces lo que ustedes van a tener es que, como este es un diámetro, ¿no? La distancia de A' a Q necesariamente va a ser menor que la distancia euclidiana de A' a L. Quiero confundir. A'Q, distancia euclidiana, es menor que A'L, distancia euclidiana. De hecho, la distancia de acá a acá hiperbólica es infinita. Ok. Eso por un lado. Bien. Ah, déjenme ver algo acá. A', sí, esto está bien. Bueno, análogamente, como esto es un diámetro, ¿no? La distancia de acá a acá, ¿bien? Va a ser menor que la distancia de acá a acá euclidiana, ¿no? S menor que B'M, distancia euclidiana. Bien. Tenemos estas dos observaciones. Y además A'P es mayor que A'M, distancia euclidiana. Además, A'P es mayor que A'M euclidiana. ¿Por qué esa? A'P, PQM. Ustedes pueden considerar lo siguiente para mostrar esta. Bien. Consideran el ángulo inscripto en la circunferencia. Entonces, este es un ángulo de 90. Ustedes saben. Y podemos usar Pitágoras. A ver qué es lo que se puede hacer ahí. Entonces, el ángulo P
el ángulo PMA', ok, es menor que el ángulo perdón, es mayor que lo que nos conviene hacer es que esto sea mayor que este ángulo de acá, PNO, ok, entonces bueno, como este ángulo de acá es mayor que este, bien, lo que tenemos es que esta distancia necesariamente es mayor que esta distancia. Muy bien. Bueno, y análogamente uno podría mostrar que A', perdón, eh, B'R va a ser mayor que B'L. ¿Ok? Bien. La demostración es análoga. Bien. Ok, pero entonces veamos todo esto que tenemos acá. A'P es mayor que A'M. A'P es mayor que A'M. B'R es mayor que BC. B'R es mayor que BC. Okay. A'Q es menor que este de acá. O sea, entonces la inversa va a ser mayor, ¿no? Pero ahí ustedes ya pueden ver que de todas estas cuatro propiedades resulta evidente que esto va a ser mayor que esto. Es decir, probamos lo que queríamos. ¿Bien? Entonces, finalmente, probamos que de todo eso tenemos que D o A' más D o B' es necesariamente mayor que la distancia de A' a B'. Vale, de desigualdad triangular. Bueno, y finalmente, bueno, ahí ya demostramos que eso está bien, es una distancia, efectivamente. Y bueno, después está el hecho que yo les mencionaba, que en este modelo, observen que además se satisface el axioma 5 de la geometría hiperbólica, porque nosotros, si tenemos una recta que une A y B, que es esta de acá, yo puedo considerar las rectas que pasan por S y el centro, y por O y T. Entonces, esas van a ser las rectas paralelas en un sentido ordinario, y estos serían los puntos ideales. ¿Okay? Esta recta se encuentra con esta en este punto ideal y acá en este punto ideal, ¿no? Y después tendría infinitas reglas que no cortan a esta, ¿no? Que están todas acá, ¿no? Bien. Ok. Estas son las que se encuentran en el punto ideal. Okay. En este punto ideal. Pero yo podría tomar esta, por ejemplo. Entonces ahí voy a tener infinitas. Y bueno, pueden probar cosas. O sea, ya con esto nosotros podemos ver que este modelo funciona bien. Después pueden probar cosas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que probamos ya, siguiendo los trabajos de Bolya y Lobachevsky, bien, sin apelar a ningún modelo,
ustedes ya saben que va a valer acá, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, porque ya tenemos toda esa maquinaria. Entonces, ustedes ya saben que si ustedes agarran un triángulo acá, ¿no? La suma de los ángulos interiores va a ser menor a 180. Ya lo saben. Ahora bien, ustedes podrían decir, bueno, ¿podemos probar eso partiendo del modelo? Pueden hacerlo como ejercicio. Demuestren que un triángulo hiperbólico en el modelo de disco de Poncajé, la suma de los ángulos interiores es estrictamente menor a 180 grados. ¿Okay? Pueden probarlo. Es un ejercicio interesante para familiarizarse con todo esto. Pero es algo que ya sabemos, porque todo eso ya lo trasladamos, ya mostramos que el modelo este funciona, satisface todos los axiomas. Bien. ¿Qué quedaría por ver? No, ahí tenemos esto. Claro, bueno. Entonces acá lo que estoy mostrando es que por el origen pasan dos paralelas, ¿no? A esta curva, ¿no? Y pasan infinitas hiperparalelas. En otras palabras, pasan infinitas paralelas en un sentido ordinario, pero en la nomenclatura que hemos introducido pasan las dos paralelas clásicas, que además los ángulos que se forman son iguales, y además pasan infinitas rectas que no van a interceptar nunca esta, las llamadas hiperparalelas que nosotros estudiamos. Y ahora uno se podría preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si yo tomo, bueno, tengo esta recta, ahí, ¿qué pasa si yo considero otro punto que no sea justo el origen? Por ejemplo, este punto de acá, C, ¿no? Entonces yo quiero ver que van a existir esas dos paralelas que pasan por ahí. Porque existen infinitas hiperparalelas a esta y que existen dos paralelas, ¿no? A derecha, a izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Transformaciones de Mobius. ¿Okay? Si yo tomo una transformación de Mobius que mande este punto al centro, cuando le aplico a esto, o sea, esto se va a transformar, por todo lo que hemos estudiado, también se va a transformar en esto se va a transformar en otra circunferencia, ¿okay? Que también va a ser en otra recta hiperbólica, ¿no? En otra circunferencia que va a ser perpendicular al disco. Entonces, cuando hago eso, no sé cómo me va a quedar, pero yo la transformo, me va a dar otra cosa, ¿bien? Y puedo hacer el mismo análisis que hicimos acá recién. Yo hago el mismo análisis, después vuelvo para acá y queda demostrado lo que queríamos demostrar. Entonces, supónganse que esto, por decir algo, se transforma en una cosa acá. Esto pueden verlo con un software. Lo transforman en otra recta, hacen el mismo análisis que hicimos recién, encuentran las paralelas, vuelven a transformar y entonces van a tener lo que querían. Okay. Van a tener una cosa así, o sea, ¿cómo va a ser esto? Bien, entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas. Otra cosa que pueden probar todo lo que estudiamos. Igual ya lo sabemos. ¿Qué otra cosa viene de esto? Bueno, si yo tengo dos rectas hiperparalelas, que habíamos mostrado que dos rectas hiperparalelas tienen una y solo una perpendicular en común, ¿no? Bueno, esto vale en este modelo. Eso sigue el hecho de que si ustedes tienen dos circunferencias, va a existir una sola circunferencia que sea simultáneamente ortogonal a ambas. Ese es un resultado muy bonito de geometría euclidiana. Si quieren pueden tratar de demostrar eso, pero igual ya saben que eso va a pasar. Fíjense que estamos demostrando incluso cosas de geometría euclidiana, como eso que les dije, ya lo tenemos demostrado por todo el estudio que hemos hecho, ¿no? El trabajo pionero de Lobachevsky. Bien, bueno, esto es como una discusión básica sobre el modelo del disco de
de Poncajé vamos a seguir trabajando. Bueno, les voy a mandar material para que vean, algún software de geometría dinámica, pero esto es como lo básico que hay que saber sobre el modelo del disco de Poncajé, ¿no? Que es uno de los modelos más famosos después del modelo del hiperplano de Poncajé, o a la par, no sé, es uno de los más famosos. Bien, bueno, este modelo vale decir que no lo trabajaban, Lobachevsky no trabajaba con este modelo. De hecho lleva el nombre de Poncajé, que es muy posterior, ¿no? Piensen ustedes que Poncajé es un matemático de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y Lobachevsky es comienzos del siglo XIX. Lo mismo que Bolshoi. Bueno, les mando un gran saludo a todos y a todas y nos vemos en la próxima.